nombre es Julián y pasé casi 15 años trabajando en acústica submarina. Mucha gente cree que el fondo del océano es un lugar silencioso, pero la realidad es que es un caos de ruidos. El crujido de las placas tectónicas, el paso de barcos a cientos de kilómetros, el canto de las ballenas y el estallido de burbujas de gas. Mi trabajo consistía en filtrar todo eso para una empresa de prospección minera en el Índico. Teníamos una estación de escucha situada en una depresión conocida como la Fosa de las Agujas. Es un lugar geológicamente muy activo, pero esa vez bajamos un equipo de sensores de alta sensibilidad que nunca habíamos usado. Eran capaces de captar frecuencias tan bajas que el oído humano no las percibe, pero que se sienten como una presión en el pecho. Las primeras 2 semanas fueron rutinarias. Yo estaba en el buque nodriza, analizando las gráficas que subían por el cable de fibra óptica desde los 4000 metros de profundidad. Todo era normal, hasta que un martes, cerca de las 3 de la mañana, el software de análisis lanzó una alerta de patrón no identificado. Al principio, en la pantalla solo se veía una línea casi plana. Era una frecuencia extremadamente baja, de unos 2 o 3 Hz. Pero cuando aceleré la grabación para hacerla audible, escuché algo que me hizo soltar el café. No era un sonido natural, era rítmico. Clac, clac, clac. Era el sonido de algo golpeando metal, un golpe seco, espaciado por exactamente 4 segundos de silencio. Pensé que quizás una de las pesas de anclaje de la sonda se había soltado y estaba golpeando la carcasa con la corriente. El problema es que a esa profundidad no hay corrientes tan fuertes como para mover una pesa de 50 kilos de esa manera. Decidimos bajar el ROV, el vehículo operado remotamente, para inspeccionar el equipo. Tardamos casi 4 horas en llegar al fondo. Las luces del ROV cortaban la oscuridad absoluta del abismo, revelando un suelo de sedimento grisáceo y fino. Cuando llegamos a la sonda, todo parecía estar en orden. No había cables sueltos, no había pesas golpeando. «Es un fallo del sensor interno», dijo mi supervisor por el intercomunicador. Pero mientras él hablaba, yo estaba mirando la transmisión en vivo de la cámara del ROV. El sedimento alrededor de la sonda estaba perturbado. No eran las huellas de un animal, sino surcos profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado en círculos alrededor del equipo. Eran surcos demasiado anchos para ser de cualquier equipo humano. De repente, el sonido volvió a escucharse en mis auriculares, pero esta vez fue distinto. Clac, clac, y luego un arrastre, un sonido largo, como de algo rugoso deslizándose sobre el metal de la sonda. En la pantalla del ROV, vimos cómo la sonda, que pesaba casi media tonelada, se inclinaba ligeramente hacia la derecha. No había nada visible cerca de ella, solo el agua oscura. Pero la estructura de acero crujía bajo una presión que venía de ninguna parte. Pedí que movieran la cámara del ROV hacia la oscuridad, lejos de la sonda. El piloto giró el brazo robótico y encendió los focos de máxima potencia. El haz de luz viajó unos 30 metros hasta que golpeó algo. No pudimos entender qué era al principio. Parecía una pared. Una pared vertical de color pardo que se extendía hacia arriba y hacia abajo, más allá del alcance de las luces. El piloto movió el ROV hacia arriba para buscar el borde de esa pared. Subimos 10 metros, 20 metros, 50 metros. Y la superficie seguía ahí, inmóvil, con una textura que parecía estar viva, vibrando muy levemente. De repente, la pared se movió. No se alejó. Simplemente se desplazó lateralmente con una agilidad que desafiaba toda lógica física para algo de ese tamaño. El desplazamiento generó una onda de choque en el agua que golpeó al ROV, haciéndolo girar sobre su propio eje. En los monitores, la imagen se volvió un caos de burbujas y sedimento suspendido. Pero antes de que perdiéramos la señal, durante un breve segundo, la cámara captó algo más.
A unos 100 metros de distancia, en la periferia de la luz, aparecieron 2 puntos. No eran ojos, al menos no como los conocemos. Eran 2 círculos de una bioluminiscencia pálida, del tamaño de las escotillas de un barco, que no parpadeaban. Estaban situados a una distancia el uno del otro que sugería una cabeza de dimensiones imposibles. La señal se cortó de golpe. El cable de fibra óptica del ROV se había seccionado, no por un tirón, sino con un corte limpio, como si algo lo hubiera mordido o cizallado con una presión incalculable. Pasamos el resto de la noche en silencio en la sala de control. Nadie quería decir lo obvio. El supervisor redactó un informe hablando de actividad tectónica imprevista y fallo catastrófico del cable. Pero yo me quedé con las grabaciones de audio originales. Si las escuchas con atención, después del último golpe seco, se oye algo más. Es un sonido muy tenue, casi ahogado por el ruido del agua. Es una serie de pulsos rápidos, como un código. Siempre he tenido la sensación de que esa cosa no estaba atacando el equipo por accidente. Estaba intentando comunicarse con algo que estaba mucho más arriba. O quizás, simplemente nos estaba pidiendo que nos fuéramos de su techo. No he vuelto a trabajar en alta mar. Ahora vivo en una ciudad de interior, lo más lejos posible de la costa. Pero a veces, cuando hay mucho silencio en casa, pongo la mano en la pared y creo sentir ese clac, clac, vibrando desde lo más profundo de la tierra. Trabajé 3 años para una empresa de servicios oceanográficos en el Atlántico Sur. Mi puesto no tenía nada de glamuroso. Era técnico de mantenimiento en una plataforma de investigación automatizada. Básicamente, vivía allí 15 días al mes para asegurarme de que los generadores no fallaran y que las antenas de transmisión estuvieran limpias de salitre. Esa plataforma era pequeña, apenas una estructura de metal anclada en medio de la nada. El sonido constante era el del agua golpeando los pilares y el zumbido de los transformadores. Te terminas acostumbrando. El silencio absoluto no existe en el mar. Siempre hay un rumor de fondo. A mitad de mi segundo año, empezó a pasar algo con las cámaras de inspección submarina. Son cámaras fijas, situadas a unos 20 metros bajo el nivel del mar, que apuntan a la estructura para detectar corrosión. Una noche, mientras revisaba los monitores antes de dormir, vi algo extraño en la cámara 4. La imagen estaba granulada, como siempre, pero el agua se veía distinta. Normalmente ves burbujas, algún pez pequeño o simplemente la oscuridad del abismo. Esa vez, el agua parecía espesa, como si hubiera algo suspendido en ella que absorbía la luz de los focos de la plataforma. No le di importancia hasta que escuché el primer golpe. No fue un impacto fuerte, fue un sonido sordo, un thump vibrante que sentí en la planta de los pies, como si algo muy grande, pero muy blando, hubiera rozado uno de los pilares de la estructura. La plataforma es de acero macizo, está diseñada para aguantar tormentas, pero esa vibración tuvo una frecuencia que hizo que los cristales de mi cabina temblaran. Salí a la pasarela exterior con una linterna. El viento estaba en calma y el mar se veía negro, como si fuera petróleo. Alumbré hacia abajo, hacia la zona de los pilares. El haz de luz se perdía en la profundidad, pero por un segundo, juraría que vi que el agua se movía de forma antinatural. No eran olas. Era un desplazamiento de masa, como cuando algo muy voluminoso se sumerge lentamente sin romper la superficie. Esa noche no dormí bien. El thump se repitió 3 veces más, con intervalos exactos de 40 minutos. Al día siguiente bajé una cámara manual con un cable reforzado. Quería ver si se había enganchado alguna red o basura marina en los soportes. Bajé 10 metros, 20, 30. La visibilidad era pésima. Pero de repente, la cámara se detuvo. El cable seguía flojo en mi mano, pero el monitor mostraba que la lente estaba presionada contra algo. No era metal, no era roca,
Era una superficie de un color gris pálido, casi blanco, con una textura que recordaba al cuero mojado. No se movía, pero mientras miraba la pantalla, noté que la superficie tenía poros. Poros del tamaño de una moneda que se abrían y cerraban muy despacio. Sentí un frío repentino. Saqué el cable de un tirón. No quería ver más. Lo peor fue la última noche antes de mi relevo. No hubo golpes. No hubo vibraciones. Hubo un silencio total porque los generadores se apagaron de golpe. Me quedé a oscuras en medio del océano. Salí a la cubierta para llegar a la sala de máquinas y, al pasar junto a la barandilla, lo escuché. Era un sonido de succión, como si algo enorme estuviera saliendo del agua y pegándose a la estructura de metal, justo debajo de donde yo pisaba. Un sonido húmedo, pesado, de algo que se arrastra con dificultad. No encendí la linterna. Me quedé congelado, escuchando cómo esa cosa rodeaba la plataforma, moviéndose por debajo de las rejillas del suelo. En cuanto amaneció y llegó el barco de suministros, bajé mis cosas sin decir una palabra. El capitán me preguntó si estaba bien, porque me veía pálido. Solo le dije que necesitaba dormir en tierra firme. Antes de subir al barco, miré por última vez hacia los pilares de la plataforma. El agua estaba cristalina ese día. A unos 5 metros de profundidad, en el acero del pilar principal, no había ninguna criatura. Pero el metal, que debería estar cubierto de algas y óxido, estaba completamente limpio, pulido, como si algo lo hubiera lamido hasta dejarlo brillante. Renuncié a la semana siguiente. A veces sueño con ese sonido de succión y me despierto con la sensación de que el suelo de mi habitación está vibrando. Mucha gente me pregunta por qué dejé el buceo de saturación. Pagan increíblemente bien, y si tienes el temple necesario, puedes retirarte joven. Pero después de lo que pasó en el sector 7 del Mar del Norte, no pude volver a entrar en una cámara de presión. No es miedo a la profundidad, es miedo a lo que se queda pegado a ti cuando estás demasiado tiempo ahí abajo. Estábamos en una misión de mantenimiento en un cabezal de pozo a 250 metros de profundidad. Éramos 3. Miller, que era el más veterano, un chico nuevo llamado Diego, y yo. Vivíamos en un hábitat presurizado en la cubierta del barco y bajábamos al fondo en una campana de buceo. A esa profundidad, respiras una mezcla de helio y oxígeno que hace que tu voz suene aguda, casi ridícula, lo que añade una capa de surrealismo a todo lo que haces. Llevábamos 10 días de turno. Todo era rutina: salir de la campana, trabajar en las válvulas durante 6 horas, rodeados de oscuridad total, iluminados solo por nuestros focos de casco, y volver a la campana para subir al hábitat. El 11º día, Miller estaba fuera de la campana trabajando en una sección de tubería, y yo estaba dentro, actuando como bellman, vigilando sus niveles de gas y el umbilical. Diego se había quedado en el hábitat arriba por una leve infección de oído. El agua fuera de la escotilla abierta de la campana estaba tranquila. Podía ver las piernas de Miller a unos metros, rodeadas de una nube de partículas sedimentarias. De repente, Miller se detuvo. «Oye, ¿puedes revisar el sensor de movimiento del sector norte?», dijo por el intercomunicador. Su voz de helio sonaba extrañamente tensa. Revisé el monitor. No había nada. Solo el eco del sonar de barrido lateral que mostraba el relieve del fondo. «Está limpio, Miller. ¿Ves algo?». «No lo sé. Siento desplazamientos, como si algo estuviera moviendo el agua detrás de mí. Un desplazamiento pesado». Le dije que se calmara, que probablemente era una corriente de fondo o algún banco de peces grandes. Pero entonces, el monitor de presión de la campana dio un salto. Fue un cambio mínimo, pero en un ambiente tan controlado, cualquier variación es una señal de alarma.
Fue como si algo hubiera presionado la campana desde afuera. No un golpe, sino un apretón. Miller regresó a la campana antes de tiempo. Se le veía agitado. Mientras lo ayudaba a quitarse el casco, me fijé en su umbilical, la manguera que le suministra aire y comunicación. Tenía marcas. No eran cortes, eran marcas de presión rítmicas, como si alguien hubiera apretado la manguera con dedos muy largos y fuertes a intervalos regulares. «Algo me tocó, tío», susurró Miller cuando recuperó el aliento. No fue un pez. Sentí algo que rodeaba mi cintura, algo frío. Decidimos informar al soporte de superficie y pedir el fin de la inmersión. Mientras esperábamos a que la campana fuera izada, cerramos la escotilla inferior. Estábamos en ese espacio reducido, de apenas 2 metros de diámetro, envueltos en el zumbido de los purificadores de aire. Fue entonces cuando escuchamos el rasguño. Empezó en la base de la campana. Un sonido metálico, lento, como si alguien estuviera pasando una uña de piedra por el casco exterior. Subió por las paredes, rodeando toda la esfera de acero. Miller y yo nos quedamos pegados a la pared opuesta, mirando el metal sólido como si esperáramos que se deshiciera. Lo que nos heló la sangre no fue el ruido, sino lo que pasó después. El sistema de comunicación con la superficie empezó a emitir estática, y entre el ruido blanco, escuchamos una voz. No era la voz del supervisor en el barco, era la voz de Miller. Pero no era el Miller que estaba sentado frente a mí. Era su voz grabada, repitiendo exactamente lo que había dicho hacía 5 minutos. «Oye, ¿puedes revisar el sensor de movimiento del sector norte?» El problema es que la voz no venía de los altavoces, venía de la pared de la campana. El metal mismo estaba vibrando, reproduciendo el sonido. De repente, a través de la pequeña mirilla de cristal reforzado, algo se asomó. No fue una cara, fue un reflejo. La luz de dentro de la campana iluminó algo que estaba pegado al cristal por fuera. Era una superficie plana, de un color pálido amarillento, llena de venas violáceas que palpitaban rítmicamente. No tenía ojos, pero se movía siguiendo nuestros movimientos dentro de la cabina. Entonces, la campana dio un sacudón violento. Algo estaba intentando succionar la escotilla inferior, la que ya habíamos cerrado. La presión en mis oídos se volvió insoportable. Miller empezó a gritar, y su propio grito le fue devuelto desde el exterior, amplificado por el casco de metal, distorsionado, como si 1000 gargantas estuvieran intentando imitar un sonido humano por primera vez. El izado comenzó de golpe. La superficie nos sacó de allí a toda velocidad. Durante los 10 minutos que tardamos en subir, el sonido de los rasguños no cesó. Era como si algo estuviera trepando por la campana, intentando encontrar una fisura, un punto débil por donde entrar. Cuando la campana finalmente se acopló al hábitat en la cubierta del barco y salimos al túnel de transferencia, los técnicos de superficie estaban pálidos. Nos dijeron que, en las cámaras externas de la campana, no se veía nada. Solo una especie de niebla densa y oscura que envolvía la esfera metálica y que no se dispersaba ni con el movimiento. Lo peor fue cuando revisaron el exterior de la campana. No había daños estructurales, pero toda la superficie estaba cubierta de una sustancia viscosa, transparente, que se evaporó en pocos segundos al contacto con el aire, dejando un olor a ozono y a algo orgánico en descomposición que tardó semanas en irse del barco. Miller no volvió a hablar de aquello. Se retiró ese mismo mes. Yo aguanté un poco más, pero una noche, mientras dormía en la cámara de descompresión, escuché un golpe seco en la pared exterior. Un golpe rítmico. Clac, clac, clac. Esa fue mi última noche bajo presión. Hay gente que dice que el abismo es un lugar vacío. Yo sé que no es verdad. El abismo es una entidad en sí misma, una que tiene mucha curiosidad por nosotros y que, de vez en cuando, intenta aprender a hablar como nosotros. A veces, cuando estoy en la ducha y cierro los ojos,
Oigo mi propia voz llamándome desde el desagüe. Y sé que no es un eco. Es algo que todavía está intentando perfeccionar la imitación. El Mar del Norte no es como otros océanos. No es azul. Es de un gris plomizo que parece pesado, casi sólido. Allí arriba, el viento no sopla, sino que te empuja con una intención que se siente personal. Trabajé 6 años como operador de grúa y supervisor de carga en la ECO 7, una plataforma de perforación que ya debería haber sido desmantelada hace décadas, pero que seguía operativa por pura inercia burocrática. La ECO 7 estaba situada en un sector especialmente inestable. La llamábamos la cárcel de hierro. Éramos 80 personas viviendo sobre pilotes de acero clavados en el lecho marino, rodeados de cientos de kilómetros de nada. Todo empezó durante una tormenta de finales de noviembre. No era la peor que habíamos visto, pero el oleaje era extraño. Las olas no venían en series, sino que golpeaban la estructura desde ángulos contradictorios, como si el mar estuviera agitándose desde abajo, no por el viento. Esa noche, yo estaba en la cabina de la grúa principal, a unos 40 metros sobre el nivel del mar, asegurando unos contenedores de suministros que habían llegado en el último barco antes de que el clima empeorara. A través del cristal empañado, vi algo en el agua, justo entre los pilares centrales de la plataforma. Era una luz, pero no una luz eléctrica. Era un resplandor difuso, de un color violeta muy pálido, que emergía desde la profundidad. No parpadeaba, simplemente estaba ahí, inmóvil, bajo toneladas de agua turbulenta. Pensé que quizás un foco de inspección submarina se había encendido por un cortocircuito, pero el mantenimiento me confirmó por radio que todos los sistemas submarinos estaban desconectados por la tormenta. Al día siguiente, el ruido comenzó. No era un sonido externo. Era una vibración que recorría toda la estructura de la plataforma. Si ponías la mano en cualquier pared de metal, podías sentirlo. Un zumbido constante, una nota baja que te hacía doler los dientes. Lo más inquietante es que el sonido parecía tener una dirección. Venía de la columna de perforación, el enorme tubo que baja miles de metros hacia la corteza terrestre. El equipo de geólogos estaba desconcertado. Las lecturas de presión eran normales, pero el eco que devolvía el pozo no tenía sentido. Era como si el pozo no estuviera vacío, sino que algo estuviera devolviendo las ondas de sonido de forma deliberada. Pasaron 3 días. El aislamiento por la tormenta era total. El helicóptero no podía llegar y el barco de apoyo se había retirado a aguas más seguras. Fue entonces cuando la gente empezó a cambiar. No es que se volvieran locos, es que empezaron a estar ausentes. En el comedor, veías a hombres curtidos que llevaban 20 años en el mar, mirando fijamente a la nada durante horas. Cuando les preguntabas qué les pasaba, todos decían lo mismo. Es el coro. ¿No lo oyes? Yo no oía ningún coro. Solo ese zumbido metálico. La quinta noche, la vibración se detuvo de golpe. El silencio que quedó fue tan pesado que resultaba difícil respirar. Bajé a la cubierta inferior, la que está más cerca del agua, para revisar los botes salvavidas. El mar estaba inusualmente calmo, a pesar de que el viento seguía rugiendo arriba. Me asomé por la rejilla del suelo hacia el oscuro vacío que nos separaba del agua. A unos 10 metros por debajo de mí, pegado a uno de los pilares principales, había algo. No era una criatura, o al menos no una que yo pudiera identificar. Parecía una masa de filamentos blancos, finos como cabellos, que envolvían el acero del pilar. Se movían con un ritmo lento, como si estuvieran respirando. Lo que me hizo retroceder no fue la masa en sí, sino lo que había enredado entre esos filamentos. Vi herramientas, restos de redes de pesca y lo que parecían ser botas de seguridad.
Pero lo más aterrador es que los filamentos estaban vibrando. Estaban produciendo un sonido, un susurro que imitaba perfectamente el sonido de la maquinaria de la plataforma. Entendí entonces que esa cosa no estaba allí para destruir la plataforma. Estaba aprendiendo de ella. Estaba absorbiendo nuestra tecnología, nuestra presencia, nuestro sonido. De repente, la radio de mi cinturón se encendió sola. Solo hubo estática durante unos segundos, y luego escuché mi propia voz. Pero no era algo que yo hubiera dicho antes. La voz decía: Julián, mira hacia abajo. Se me erizó la piel. Yo no había dicho eso. Nadie en la plataforma sabía mi nombre de pila excepto 2 personas, y ninguna estaba en la radio en ese momento. Miré hacia abajo de nuevo, y vi que los filamentos blancos se habían extendido. Ahora cubrían casi toda la base del pilar, y empezaban a trepar hacia la cubierta donde yo estaba. No grité. No corrí. Me quedé allí, hipnotizado por la forma en que esos hilos se movían, imitando la forma de la estructura, replicando los tornillos, las juntas, el óxido. Estaba viendo cómo algo orgánico intentaba convertirse en metal. A la mañana siguiente, el sol salió por primera vez en una semana. El helicóptero de relevo aterrizó y yo fui el primero en subir. No miré atrás. No informé de los filamentos. Sabía que si lo hacía, me tratarían como a un loco y me obligarían a quedarme para una evaluación psiquiátrica. Semanas después, me enteré por un excompañero que la ECO 7 había sido evacuada de emergencia y clausurada permanentemente. El informe oficial hablaba de fatiga estructural severa e inexplicable. Pero mi compañero, con la voz temblorosa, me contó que cuando los buzos de inspección bajaron para sellar el pozo, no encontraron acero. Dijeron que los pilares de la plataforma, a partir de los 30 metros de profundidad, ya no eran de metal. Eran de una sustancia blanda, pálida, que tenía la forma exacta del acero, pero que se deshacía al tacto. La plataforma no se sostenía sobre cimientos, se sostenía sobre una imitación de ellos. A veces, aquí en tierra firme, cuando paso cerca de una obra en construcción o de una estructura de metal grande, me detengo a escuchar. Toco el acero frío y espero. Lo que me da miedo no es que esas cosas estén en el fondo del Mar del Norte. Lo que me aterra es que quizás ya terminaron de aprender cómo imitarnos y ahora están caminando entre nosotros, esperando el momento de volver a casa. No soy marinero profesional. Solo soy alguien que, al jubilarse, cometió el error de pensar que el mar era el lugar ideal para encontrar la paz. Compré un velero de segunda mano, un queche de 12 metros, sólido y pesado. Mi plan era cruzar desde la costa sur de Inglaterra hasta las Azores, haciendo paradas donde me diera la gana. El Canal de la Mancha es una de las rutas más transitadas del mundo, pero si te alejas un poco de las líneas comerciales, te encuentras en un desierto gris y brumoso. El tercer día de travesía, el viento murió por completo. El mar se convirtió en un espejo de mercurio. Según el pronóstico, la calma duraría al menos 48 horas. Al principio, la sensación de estar suspendido en la nada era agradable. Pero para la segunda noche, el silencio empezó a pesar. No había olas, no había viento, solo el crujido ocasional de la madera del casco. A las 3 de la mañana, un sonido me despertó. Fue un roce. Algo estaba raspando el costado de estribor. Mi primera idea fue que algún trozo de basura marina, una red o un contenedor a la deriva, se había enganchado con el barco. Salí a la cubierta con una linterna. El haz de luz cortó la niebla, que se había vuelto densa como el algodón. Alumbré el costado del velero. No había nada. El agua estaba lisa, sin una sola onda. Pero el sonido seguía ahí. Un roce rítmico, como si alguien estuviera pasando papel de lija muy fino contra el casco, justo a la altura de la línea de flotación.
Bajé al camarote y pegué el oído a la pared de fibra de vidrio. El sonido era más nítido abajo, pero no era basura. Era un movimiento coordinado. Escuché una serie de golpes suaves, casi como nudillos llamando a una puerta. Toc, toc, toc. Me quedé helado. No había nadie ahí fuera. Estaba a millas de cualquier costa. Subí de nuevo y encendí el motor. Necesitaba moverme, romper esa quietud. Pero cuando giré la llave, el motor tosió una vez y se detuvo. Intenté arrancarlo de nuevo, pero el sonido que salió del escape fue un gorgoteo húmedo. Bajé a la sala de máquinas y abrí el filtro de agua de mar. Estaba lleno de una masa gelatinosa, transparente, que vibraba levemente. Parecía materia orgánica, pero no tenía una forma definida. Era como si el agua misma se hubiera espesado hasta volverse sólida. Pasé el resto de la noche encerrado en la cabina, con todas las luces encendidas. El roce en el casco se volvió más intenso. Ya no era un raspado, era una presión. Sentía cómo el velero se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si algo estuviera intentando trepar o, peor aún, como si algo estuviera succionando el barco hacia abajo. Al amanecer, la niebla no se disipó. Al contrario, se volvió más amarilla, con un olor metálico que te irritaba la garganta. Salí a cubierta y vi algo que todavía me cuesta procesar. Alrededor del velero, en un radio de unos 50 metros, el mar no era agua. Estaba cubierto por una alfombra de lo que parecían ser boyas. Cientos de esferas blancas, del tamaño de una cabeza humana, flotando inmóviles. Al acercarme a la barandilla para ver una de cerca, me di cuenta de que no eran boyas, eran translúcidas. Dentro de cada esfera había una forma oscura, algo que se retorcía lentamente. Eran como huevos, miles de ellos, rodeando mi barco. Lo más aterrador fue que el velero ya no estaba flotando libremente. Los huevos estaban unidos entre sí por unos hilos transparentes y pegajosos que se habían pegado al casco de mi barco, formando una red que me mantenía anclado en el sitio. Intenté usar el bichero para apartarlos, pero en cuanto el palo tocó una de las esferas, todas las demás reaccionaron. Vibraron al mismo tiempo. Un zumbido sordo que hizo que el aire se volviera denso. Y entonces, escuché el eco. Desde el fondo del mar, a una profundidad que no podía calcular, subió una luz. No era una luz brillante, sino un resplandor bioluminiscente, vasto, que ocupaba todo el campo visual bajo el barco. Era una forma geométrica, una red de puntos luminosos que se extendía por kilómetros. No era un animal, era una estructura, una ciudad o un organismo del tamaño de una isla que estaba debajo de mí. Los huevos empezaron a subir por el costado del velero. Se pegaban a la madera, a la fibra de vidrio, a las ventanas. Podía oír el sonido de la succión. Ploc, ploc, ploc. Entré en pánico. Sabía que si me quedaba allí, el barco acabaría cubierto por esa masa y sería arrastrado hacia abajo, hacia esa luz. No sé de dónde saqué la fuerza, pero empecé a cortar los hilos de la red con mi cuchillo de buceo, desesperado. La sustancia era elástica y quemaba la piel como el ácido. Finalmente, un soplo de viento golpeó las velas. Fue un milagro. El barco se movió un par de centímetros, luego 1 metro. El impulso fue rompiendo los hilos. Escuché un chillido agudo, un sonido que no venía del aire, sino de las esferas que se rompían al ser arrastradas. Navegué durante 12 horas seguidas, sin mirar atrás, hasta que vi las luces de un carguero en el horizonte. Cuando llegué a puerto, vendí el velero esa misma semana. El comprador me preguntó por qué había tantas marcas circulares en el casco, manchas que no salían ni con disolvente. No supe qué responderle. Todavía sueño con ese espejo de agua y con la luz geométrica bajo mis pies. Lo que me persigue no es la idea de que me fueran a comer, es la indiferencia. Esos huevos, esa estructura bajo el mar, no me veían como una presa,
Me veían como un sustrato, como un trozo de madera donde depositar su carga. A veces, cuando camino por la playa y veo la espuma del mar, me pregunto cuántas de esas esferas han llegado a la orilla y están esperando, camufladas como simples burbujas, a que alguien las pise. Nunca pensé que hablaría de esto. Durante años guardé silencio, incluso con mi familia. No tiene sentido contarlo. Parece imposible, pero sé que lo que viví fue real. Soy ingeniero de grabación submarina. Mi trabajo consiste en instalar cámaras y sensores en lugares donde nadie podría descender sin equipos especializados. La fosa donde me enviaron esta vez estaba a cientos de metros bajo la superficie, una de las zonas más oscuras y frías que haya registrado. La presión aplasta todo, y la luz del sol no llega. Es un mundo diferente. Al principio, todo era rutina. Instalé la primera cámara en una ladera de roca. Revisé los sensores de temperatura y presión. Aseguré los cables. La cápsula se movía lentamente entre corrientes invisibles. Afuera, la negrura era absoluta. Podía escuchar el motor del sumergible y el crujido metálico del casco, pero nada más. Esa primera noche, mientras revisaba los registros de las cámaras instaladas días antes, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Una de las grabaciones mostraba un destello de luz que no debería estar ahí. Era un brillo azul, casi etéreo, que aparecía y desaparecía a intervalos irregulares. Revisé la cámara varias veces, pensando que era un reflejo, un fallo, cualquier cosa. Pero la luz estaba allí, y parecía moverse lentamente entre la roca. Decidí investigar al día siguiente. Bajé la cápsula hacia la zona donde el destello había sido captado. La oscuridad era abrumadora. La sensación de vacío, de estar suspendido en la nada, me hacía sentir más pequeño de lo que jamás me había sentido. Los minutos pasaban, y cada vez que miraba los monitores, la luz volvía, parpadeando a lo lejos, siempre fuera de mi alcance visual directo. No vi nada al principio, solo sombras y el movimiento lento de pequeñas partículas en el agua. Pero después, noté cambios sutiles en las corrientes. El agua parecía oscilar sin motivo aparente, como si algo enorme estuviera desplazándose a distancia. Cada vez que intentaba acercarme a la luz, desaparecía un poco más lejos. Era frustrante, desconcertante. Durante horas, la cápsula permaneció en esa zona. Yo estaba solo, escuchando el crujido de los metales y el zumbido del motor, mientras la luz azul continuaba apareciendo y desapareciendo. Empecé a sentir que no estaba solo. No podía verlo, pero algo me observaba. La presión del océano, que hasta ese momento había sido solo física, se volvió psicológica. Cada movimiento mío parecía producir una respuesta silenciosa, un cambio en la intensidad de la luz, en el ritmo de las corrientes. Por la noche, revisando nuevamente los registros, noté que había otros destellos que no había visto antes. Eran más pequeños, rápidos, pero seguían patrones similares a la luz azul principal. Me pregunté si estaba perdiendo la noción del tiempo, si el aislamiento y la profundidad estaban afectando mi percepción. Pero había algo demasiado preciso en esos destellos, algo que no podía atribuir a mi mente cansada. Al tercer día, decidí acercarme lo más posible a la fuente. La cápsula descendió lentamente, y de repente la luz se intensificó. Fue como si alguien hubiera encendido un faro distante solo para mí. Y entonces lo vi. No era un cuerpo definido, ni un animal que pudiera reconocer. Solo un contorno gigantesco, apenas perceptible, iluminado por los destellos, que se movía con una calma que me heló. Era enorme, mucho más grande que cualquier cosa que hubiera visto en documentales de oceanografía. No había agresión, pero la simple existencia de esa forma era suficiente para hacerme sentir vulnerabilidad absoluta.
Intenté registrar todo. Encendí las cámaras externas y los sensores de movimiento. La sombra respondió de manera extraña. A veces se acercaba, a veces se alejaba, siempre manteniendo una distancia prudente. Y cada vez que lo hacía, la luz azul se movía, acompañando su contorno. Era como si estuviera observándome, evaluándome, jugando un juego que no entendía. Finalmente, no tuve otra opción que ascender. La cápsula se desplazó lentamente hacia la superficie, dejando atrás la sombra y los destellos que, de algún modo, parecían seguirnos hasta que la presión del agua y la distancia los borraron de los sensores. Todos los registros parecían normales desde el punto de vista científico. Mis colegas dijeron que probablemente había sido un reflejo de bioluminiscencia de alguna especie desconocida. Yo sé que era algo más. Ahora, meses después, cada vez que me acerco al mar siento una mezcla de fascinación y terror. La luz azul me persigue en la memoria, y la idea de que esa sombra aún nada en las profundidades me hace sentir extremadamente pequeño e impotente. El océano es vasto, silencioso, y hay cosas que no están hechas para ser vistas. Doctor Neptuno, le escribo esto porque no sé a quién más contárselo. Me temo que nadie me creería, y si lo intentara en persona, pensaría que estoy loco. Pero necesito que alguien sepa lo que pasó. Todo comenzó hace unas semanas. Alquilé un pequeño bote para alejarme del ruido de la ciudad. Mi plan era pasar la noche solo en el mar, dormir cerca de un viejo faro que se ve desde la costa, y grabar con una cámara que llevaba solo por costumbre. No esperaba nada extraordinario, solo el sonido del agua y un poco de tranquilidad. El día fue normal. Llegué al faro al atardecer, amarré el bote a unas rocas y me senté a mirar el mar. El sol se escondió, y la luz naranja se convirtió en un gris profundo que luego se volvió negro. El faro estaba apagado, solo la silueta recortada contra el cielo, y yo solo, escuchando las olas romper suavemente contra la roca y el casco del bote. Al principio todo era calma. Saqué la cámara y comencé a grabar, apuntando hacia el mar, hacia el faro, incluso hacia mí mismo para capturar el atardecer. Nada parecía extraño. Pero con la oscuridad comenzaron a aparecer detalles que antes no había notado. Primero fue un cambio en el sonido. Las olas seguían rompiendo, pero había un murmullo más profundo, irregular, que no parecía natural. No podía identificar de dónde venía. Era como un latido lejano, o el eco de algo enorme moviéndose bajo el agua. Me quedé quieto escuchando, y cada vez parecía más cerca. Después vi algo en el agua. Un destello, apenas perceptible, como si una luz azul se moviera lentamente bajo la superficie. Intenté enfocarlo con la cámara, pero desapareció cuando apunté directamente. Pensé que era reflejo de la luna o un pez bioluminiscente. Pero no encajaba. El destello era demasiado grande, demasiado lento, y aparecía y desaparecía siguiendo un patrón que parecía consciente. Decidí acercarme al borde del bote. El agua estaba en calma, pero había un frío que calaba los huesos. Cada vez que me inclinaba, parecía que algo se movía justo fuera de la vista, debajo del casco, siguiendo mis movimientos. Sentí un estremecimiento que no podía ignorar. Pasaron horas. Saqué mantas, me senté contra el motor del bote y traté de dormir, pero no pude. El murmullo persistía, y los destellos aparecían de vez en cuando, siempre fuera de alcance visual. Lo que más me inquietaba era la sensación de que no estaba solo. No había forma de saberlo, pero algo me observaba. Cada crujido del bote, cada ola que chocaba contra la quilla, parecía amplificar su presencia. En un momento decidí acercarme al faro. Quería sentir algo más seguro, la presencia humana de alguna manera. Remé lentamente, escuchando cómo el agua raspaba contra el casco y cómo los remos producían un eco extrañamente profundo en la noche.
Al llegar, el faro parecía abandonado, pero el murmullo se intensificó. Lo sentí más cerca que nunca, como si algo gigante estuviera justo debajo de la superficie, observándome desde todos los ángulos posibles. Allí, mientras grababa la silueta del faro, vi algo que no puedo explicar. Una forma gigantesca, apenas visible bajo el agua, se desplazaba lentamente en círculo alrededor del bote. No podía distinguir sus límites ni su tamaño exacto, solo sentir que era inmenso. La luz de la luna reflejaba su contorno de manera intermitente, creando la ilusión de movimientos imposibles. Cada vez que parpadeaba o movía la cámara, la forma parecía cambiar de posición, como si supiera exactamente dónde estaba mirando. Intenté alejarme, remar de vuelta a la costa, pero algo en el agua parecía seguirme. No podía medirlo ni tocarlo, solo percibirlo. A veces los remos golpeaban lo que parecía ser solo agua, pero el sonido se distorsionaba, como si alguien o algo alterara la manera en que viajaban las ondas. Cada segundo se sentía más largo que el anterior. La sensación de aislamiento total me envolvía. Finalmente, llegué a la orilla con el bote maltrecho, los brazos agotados, pero no había rastro de la forma. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Mis amigos decían que probablemente estaba imaginando cosas, que el cansancio y la soledad jugaban conmigo. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Sé que algo enorme y antiguo estaba allí, observándome, y que podía desaparecer en un instante, pero permanecer en mi memoria para siempre. Desde entonces, cada vez que veo el mar desde la costa, oigo el murmullo en mis recuerdos. Siento que sigue ahí, en las profundidades, esperando. Y sé que no soy el único que lo ha percibido. Tal vez nadie más pueda verlo, pero alguien tiene que saber que está allí. No sé cuánto tiempo más podré guardar esto. No es que tema por mi vida, es que temo por mi cordura cada vez que paso cerca de un puerto. Mi nombre es Elías, y fui el segundo oficial de un carguero que, sobre el papel, nunca tuvo problemas mecánicos. Pero la realidad es que el mar no siempre te ataca con olas de 20 metros o tormentas perfectas. A veces, simplemente decide que ya no perteneces a la superficie. Ocurrió un jueves. Estábamos cruzando una zona de aguas muertas, lejos de las rutas comerciales habituales. El motor principal empezó a perder potencia de manera gradual, sin alarmas, sin roturas, simplemente como si el combustible se estuviera convirtiendo en agua. Al cabo de una hora, estábamos parados. El capitán dio la orden de fondear mientras los mecánicos bajaban a la sala de máquinas, pero el ancla nunca tocó fondo. Soltamos metros y metros de cadena, mucho más de lo que indicaban las cartas náuticas. El lecho marino parecía haber desaparecido. Esa primera noche, el silencio fue lo que nos puso en guardia. En un barco de acero, el ruido es vida. Los generadores, el aire acondicionado, el murmullo de las bombas. Pero todo se apagó. Nos quedamos flotando en una oscuridad tan densa que no podías distinguir dónde terminaba el casco y dónde empezaba el agua. Yo estaba de guardia en el puente cuando noté que el barco empezaba a inclinarse. No era un balanceo por el oleaje, era una inclinación lenta y constante hacia babor. Tomé una linterna potente y salí a la cubierta exterior para ver si algún contenedor se había desplazado. Alumbé hacia el costado y la luz no golpeó el agua. Golpeó algo que estaba pegado al barco. Parecía una red, pero de un material que recordaba al vidrio soplado. Miles de filamentos rígidos, translúcidos, que salían del agua y se aferraban a las barandillas, a los botes salvavidas, a las paredes del puente. No eran algas. Tenían una estructura interna, como si fueran circuitos. Al acercar la linterna, pude ver que dentro de esos filamentos corría un líquido oscuro que pulsaba al ritmo de mis propios latidos. Entré al puente y llamé por el intercomunicador a la sala de máquinas.
Nadie contestó. Bajé por las escaleras internas, pero al llegar a la cubierta de camarotes, el aire se sentía distinto. Era pesado, con un olor a ozono y a salitre rancio. Las paredes de metal estaban cubiertas de una escarcha fina, pero no era hielo. Eran pequeños cristales que se movían, que reaccionaban a mi calor corporal, girando hacia mí como pequeñas agujas magnéticas. Al llegar a la sala de máquinas, encontré la puerta bloqueada. No por un cerrojo, sino porque el metal se había fundido con el marco. Escuché voces dentro, pero no hablaban. Estaban cantando. Era una melodía de una sola nota, una frecuencia tan baja que me revolvió el estómago. Golpeé la puerta y las voces se detuvieron en seco. Entonces, escuché el sonido de algo arrastrándose, algo pesado y húmedo, alejándose hacia las entinas. Subí de nuevo a la cubierta principal, desesperado por respirar aire puro. Allí vi al capitán. Estaba de pie en la popa, mirando fijamente hacia la estela del barco, que no existía. ¿Los oyes, Elías?, me preguntó sin girarse. Su voz sonaba hueca, como si hablara dentro de un tubo. ¿A quién es, capitán? Tenemos que pedir ayuda. El barco se está llenando de esa cosa. No es una cosa, es el registro. Me acerqué a él y vi que sus manos estaban cubiertas por esos mismos filamentos translúcidos que había visto en el casco. Se estaban hundiendo en sus venas, fusionándose con su piel. Él no sentía dolor. Tenía una expresión de paz absoluta, una mirada perdida en el horizonte negro. El océano no olvida nada, Elías. Continuó. Cada barco que se hunde, cada hombre que se ahoga, todo queda grabado aquí abajo. No hay muerte en el abismo, solo almacenamiento. Nos están descargando. En ese momento, el barco dio un sacudón violento. Algo enorme, una masa que ocupaba toda la extensión de mi campo visual bajo el agua, empezó a subir. No era un animal. Era una estructura geométrica perfecta, una red de luces y sombras que parecía una ciudad hundida, pero una ciudad que respiraba. Los filamentos que rodeaban el barco eran sus sensores, sus manos. El pánico me dominó. Corrí hacia el bote salvavidas de estribor, el único que no parecía estar cubierto por esa red. Mientras soltaba los amarres, vi cómo el resto del barco empezaba a transparentarse. No es que se estuviera hundiendo, es que estaba perdiendo su solidez, convirtiéndose en esa misma sustancia vítrea y brillante. Los hombres que quedaban en cubierta no intentaban escapar. Se sentaban en el suelo, permitiendo que los filamentos los envolvieran, cerrando los ojos como si estuvieran volviendo a casa después de un viaje muy largo. Caí al agua con el bote y remé con todas mis fuerzas. La luz bajo el barco era cada vez más intensa, un blanco azulado que hacía que el mar pareciera brillar desde adentro. Cuando estuve a unos 100 metros, miré atrás. El carguero ya no estaba. En su lugar, había una silueta de luz pura que mantenía la forma exacta del barco, con cada contenedor y cada antena perfectamente perfilados. Durante unos segundos, esa silueta flotó en el aire, a unos metros sobre el agua, y luego se contrajo hasta convertirse en un punto de luz que se disparó hacia el fondo del océano. Me quedé solo en el bote, en medio de un mar que volvía a estar oscuro y en calma. No había rastro de aceite, ni de escombros, ni de náufragos. El carguero y sus 80 tripulantes habían sido borrados, pero no destruidos. Habían sido procesados. Fui rescatado 3 días después por un arrastrero. Los médicos dijeron que sufría de hipotermia y alucinaciones por deshidratación. Nadie creyó mi historia de luces geométricas y barcos de cristal. Dijeron que el carguero probablemente sufrió una explosión en las calderas y se hundió tan rápido que no dio tiempo a lanzar un SOS. Pero yo sé la verdad. A veces, cuando estoy cerca de un objeto metálico grande, siento ese mismo zumbido en mis oídos. Y lo peor es que, de vez en cuando, sueño que estoy de vuelta en ese barco. Pero en el sueño, yo también soy de cristal,
y puedo ver a través del suelo de la cubierta hasta el fondo del mar, donde miles de barcos, de todas las épocas, siguen flotando en esa luz azul, con sus tripulaciones intactas, esperando a que el océano decida qué hacer con toda la información que ha recolectado. El mar no es un cementerio, es una biblioteca de cosas perdidas, y nosotros solo somos los datos que faltan por recoger.